Muy buenos días, chicos de sexto grado de primaria. Hoy vamos a ver el tema razones trigonométricas de ángulos agudos 2. En esta ocasión continuaremos con las tres razones trigonométricas restantes, que son la secante, el cosecante y cotangente. Podemos ver aquí el triángulo rectángulo de vértices A, B y C, donde el ángulo recto está en el vértice B, los catetos A y B, la hipotenusa C y el ángulo alfa. La secante de alfa lo podemos escribir como sec de alfa. La cosecante de alfa es igual a CSC de alfa. Y la cotangente de alfa se puede escribir como un CTG de alfa. La cotangente de alfa se va a definir como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto de alfa. Podemos ver aquí que el cateto adyacente a alfa es igual a B porque es el cateto más cercano. El cateto opuesto de alfa sería A porque es el cateto más lejano. B sobre A sería la cotangente de alfa. La secante de alfa es la hipotenusa, que es C, sobre el cateto adyacente, el cateto más cercano, que es B, sería C sobre B. La cosecante de alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que sería C sobre A. Tenemos aquí el ejemplo 1. Me dice calcular el secante, cosecante y cotangente del ángulo A. Podemos apreciar aquí el triángulo rectángulo ABC, los catetos 9, 12 y la hipotenusa 15, el ángulo alfa. Primero calculamos la cotangente de alfa, que es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente a alfa es el cateto más cercano, que es 9. Y el cateto opuesto es el cateto más lejano a alfa, que es 12. Tendríamos que la cotangente de alfa es 9 sobre 12. Aquí lo que recomiendo es que se simplifique todo lo que se pueda. 9 y 12 tienen algo en común y es tercia. Entonces 9 entre 3 es 3 y 12 entre 3 es 4. De esa manera tengo que la cotangente de alfa es 3/4. Luego, la secante de alfa está definida como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa en este triángulo es 15. El cateto adyacente a alfa es el cateto más cercano, que es 9. Aquí tanto el 15 como el 9 tienen tercia, entonces sería 15 entre 3 es 5 y 9 entre 3 es 3. De esa manera tengo que la secante de alfa es 5 tercios. Ahora nos faltaría calcular la cosecante de alfa. Ese está definido como la hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es 15 y el cateto opuesto a alfa es el más lejano, que es 12. Aquí se puede simplificar. Sería entre 3, sería 15 entre 3 es 5 y 12 entre 3 es 4. Y llegamos al ejemplo 2. Me dice, calcular el secante, cosecante y cotangente del ángulo A. Podemos apreciar el triángulo rectángulo ABC. El ángulo recto está en B. Los catetos 10, 24 y la hipotenusa 26, el ángulo alfa. Primero calculamos la cotangente de alfa, que sería el cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente a alfa es el más cercano, que es 24, y el cateto opuesto sería el que está al otro lado, que es 10. Aquí lo vamos a simplificar. Vemos que tienen mitad los dos. Sería 24, mitad sería 12 y la mitad de 10 sería 5. De esa manera tengo que la cotangente de alfa es 12 sobre 5. Aquí la secante de alfa es igual a la hipotenusa como el cateto adyacente. La hipotenusa es 26 y el cateto adyacente a alfa es 24. Sería 26 sobre 24. Aquí ambos tienen mitad, entonces tenemos que esto sería 13 sobre 12. Y luego la cosecante de alfa, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, hipotenusa 26 y el cateto opuesto a alfa sería 10. Mitad, mitad, y tendríamos que todo eso es igual a 13 sobre 5. Llegamos al ejemplo 3. Me dice calcular el valor de R, que es igual a 21 secante de C más 24 cosecante de C. Tenemos el triángulo rectángulo ABC,
los catetos 14 y 48, la hipotenusa 50. Como para hallar el valor de R, para hallarlo, tendría que calcular primero el secante de C y la cosecante de C. Aquí el C sería el ángulo beta, entonces sería secante de beta, por definición es hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es 50 y el cateto adyacente a beta sería el cateto más cercano, que es 14. Tendríamos 50 sobre 14. Aquí podemos simplificar porque los dos tienen mitad, sería 25 sobre 7. Luego, la cosecante de beta es definido como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa es 50 y el cateto opuesto, el más lejano, sería 48. 50 y 48 tienen mitad los dos y sería 25 sobre 24. Ya teniendo esos dos valores, lo voy a reemplazar en R. Sería 21 por secante de C, que es 25 sobre 7, más 24, que multiplicado por cosecante de C, que es 25 sobre 24. Aquí 21 por 25 sobre 7, el 21 y el 7 se pueden simplificar y me quedaría 3. Aquí el 24 con el 24 se simplifican y solamente me queda 25. Entonces acá sería 3 por 25 más 25. 3 por 25 es igual a 75 y 75 más 25 es 100. De esa manera tengo que R es igual a 100. Llegamos al ejemplo 4. Me dice calcular el valor de F, que es igual a 9 secante de C más 80 por cosecante de C. Tenemos el triángulo rectángulo. Los catetos son 18, 80. La hipotenusa es 82. Tenemos aquí el ángulo beta. Para hallar F es necesario hallar la secante de C y la cosecante de C. La secante de C sería igual a la secante de beta, que está definido como la hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa en este triángulo sería 82 y el cateto adyacente a beta sería 18. Ambos tienen mitad. Sería la mitad de 82 es 41 y la mitad de 18 es 9. Entonces tengo que la secante de beta es 41 sobre 9. Luego, la cosecante de C sería cosecante de beta, que está definido como hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es 82 y el cateto opuesto, el cateto más lejano, sería 80. Tenemos que es igual a 82 sobre 80. Aquí ambos tienen mitad y eso sería igual a 41 sobre 40. Ya tengo esos dos valores, ahora lo puedo reemplazar en F. F sería 9 por 41 sobre 9 más 80 por 41 sobre 40. En esta parte el 9 con el 9 se simplifican y me quedaría solamente 41. Y en esta parte el 80 con el 40 se dividen y me quedaría 2. 2 por 41. Tendríamos aquí que 2 por 41 es igual a 82 y 82 más 41, 123. De esa manera tengo que el valor de F es igual a 123. Llegamos al ejemplo 5. Me dice calcular el valor de M, que es igual a 8 tangente de A más 9 cotangente de A. Podemos ver el triángulo rectángulo. Los catetos son 12 y 16. La hipotenusa es 20. Aquí, para hallar el valor de M, es necesario conocer la tangente de A y la cotangente de A. Aquí A sería el ángulo alfa. Entonces, tangente de alfa. Recordemos que la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 12 sobre 16. Aquí yo recomiendo simplificarlo todo lo que se pueda. 12 y 16 tienen algo en común, tienen cuarta. Entonces 12 entre 4 es 3 y 16 entre 4 es 4. Luego calculamos la cotangente de A, que sería cotangente de alfa. Cotangente es igual a cateto adyacente, que es 16, sobre el cateto opuesto, que es 12. 16 y 12 tienen en común, tienen cuarta, entonces 16 entre 4 es 4 y 12 entre 4 es 3. De esa manera tengo que la cotangente de alfa es 4 tercios. Teniendo esos valores, ya puedo calcular M. Tenemos que el valor de M es igual a 8 por 3 cuartos más 9 por 4 tercios. Aquí sería 8 por 3, 24 y 24 sobre 4 más 9 por 4 sobre 3, 9 por 4 es 36. Tendríamos
24 sobre 4 más 36 sobre 3. 24 sobre 4 es 6 y 36 sobre 3 es 12. 6 más 12 es 18 y de esa manera tenemos que el valor de m es igual a 18. Llegamos al ejemplo 6. Me dice hallar el valor de r, que es igual a 16, secante de beta más 30 cotangente de beta. Tenemos el triángulo rectángulo. Los catetos son 8, 15, la hipotenusa es 17. Entonces, para calcular r es necesario primero secante de beta y cotangente de beta. La secante de beta, recordemos que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, sería 17 sobre 8. Luego, la cotangente de beta es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, que sería 8 sobre 15. Ya con esos valores lo voy a reemplazar en r. Tendría 16 por 17 sobre 8 más 30 por 8 sobre 15. Aquí podría ser el 16 con el 8 sería 2 y el 30 con el 15 sería 2. Entonces sería 2 por 17, 34 y 2 por 8, 16. 34 más 16 es 50 y de esa manera tengo que el valor de r es igual a 50. Tenemos el ejemplo número 7. Me dice hallar el valor de p, que es igual a 5 coseno de beta por secante de beta menos 3 veces cotangente de alfa. Aquí está el triángulo rectángulo, los catetos son 3, 4, la hipotenusa es 5, tenemos los ángulos alfa y beta. Aquí para hallar p, primero vamos a ver el coseno de beta, secante de beta y cotangente de alfa. Coseno de beta, recordemos que era igual a cateto adyacente de beta sobre la hipotenusa, que sería 3/5. Luego, la secante de beta sería hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería 5 sobre 3. La cotangente de alfa sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, que sería 4 sobre 3. Ya teniendo esos tres valores, voy a hallar el valor de p, que es igual a 5 por 3/5 por 5 tercios menos 3 por 4 tercios. Aquí el 3 con el 3 se simplifican, el 5 con el 5 se simplifican y todo esto me va a dar 1. 1 por 5 es 5, ahora acá el 3 con el 3 se simplifican y me queda 1. 1 por 4, 4 y con el menos sería menos 4. Aquí obtengo 5 menos 4 es igual a 1 y de esa manera tengo que el valor de p es igual a 1. Tenemos el ejemplo 8, me dice hallar el valor de n, que es igual a 1 sobre raíz de 3 por la cotangente de alfa más 4 secante de beta. Podemos ver aquí el triángulo rectángulo, los catetos son 1 y raíz de 3, la hipotenusa es 2, los ángulos alfa y beta. Para hallar el valor de n es necesario hallar la cotangente de alfa y también la secante de beta. La cotangente de alfa, recordemos que es igual al cateto adyacente a alfa sobre el cateto opuesto, que sería raíz de 3 sobre 1. La secante de beta es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que es 1. Ya teniendo esos valores, voy a hallar n. Sería 1 sobre raíz de 3 por raíz de 3 sobre 1 más 4 por 2 sobre 1. Aquí el raíz de 3 con el raíz de 3 se van y me quedaría todo esto 1. Aquí el 4 por 2 sería 8 y 8 sobre 1 sería 8. Tendría que 1 más 8 es 9 y de esa manera tengo que el valor de n es igual a 9. Llegamos al ejemplo 9. Me dice hallar el valor de n, que es igual a 1/4 por la tangente al cuadrado de beta, más 4 cosecante de alfa. Tenemos el triángulo rectángulo ABC, catetos 1, raíz de 8, hipotenusa 3. Entonces aquí, primero hallamos la tangente de beta. La tangente de beta, recordemos que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto sería raíz de 8. Cateto adyacente es 1, raíz de 8 sobre 1 es raíz de 8. Luego, la cosecante de alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto de alfa, que sería 3 sobre 1 y eso es 3. Ya reemplazando esos valores en n,
tendría un cuarto por raíz de 8 al cuadrado, porque acá la tangente de beta es igual a raíz de 8, más 4 por 3. Aquí este cuadrado va a afectar a la raíz, se van a ir y me quedaría un cuarto por 8. Como 4 por 3 es 12, quedaría así. Y aquí el 8 entre 4 es 2, 2 más 2 es 14, y de esa manera tengo que el valor de n es igual a 14.